Primera estación, el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera estación, el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. La Marina y el Bodegón apoyamos para resguardar la salud de los valientes, es decir, de los médicos, enfermeras y camilleros de Colima, donando más de 138,000 unidades de material para protección mientras realizan su gran labor. Para ellos, nuestro más profundo agradecimiento y reconocimiento. Telefónica al titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Carlos Noriega. Secretario, muy buen día. Miguel Ángel, muy buen día a ti y a todos tus radioescuchas. Secretario, pues comenzando por el principio, cuéntanos de estos proyectos, antes de pasar a por qué financiarlos o por qué se propone financiarlos con deuda de largo plazo. ¿Por qué la importancia de estos proyectos para el gobierno del que formas parte? Bueno, yo creo que en estos proyectos resumen la preocupación del gobernador por el beneficio de los colimenses. El tema de seguridad en el C5 y el tema de salud, que es lo que estamos viviendo día a día hoy. Yo creo que eso es lo que tendremos que reforzar, eso es lo que tenemos que hacer como proyectos. Y yo creo que al final de cuentas la gente nos los está pidiendo en el tema de salud y en el tema de seguridad. Yo creo que el reclamo siempre es a mayor seguridad y bueno, lo que estamos tratando de hacer con esta solicitud es pues tener el recurso necesario para poder hacer estos dos proyectos importantes que son el C5 y fortalecer el equipamiento en el tema de el área de salud. El tercer proyecto, estamos hablando de una segunda etapa en el tema del Palacio de Gobierno. Palacio de Gobierno nosotros estimamos necesario no solamente restaurarlo, sino protegerlo. Nadie le había tomado en cuenta en este tema para poder ayudar a que mantener esas instalaciones, y yo creo que es un buen legado que dejará el gobierno del estado a todos los colimenses. Bueno, esto sobre los proyectos. En este último también, no digo que no sea importante, pero ¿se le considera también una prioridad de este gobierno el tema del patrimonio cultural que representa el Palacio de Gobierno? Yo creo que es importante que los colimenses tengan un patrimonio cultural y que los colimenses conserven el patrimonio cultural que tenemos. Yo creo que es importante decirlo que es la segunda etapa. En la primera etapa, Miguel Ángel, el propio gobierno federal nos apoya con 15 millones de pesos y nosotros ponemos 15 millones de pesos. Entonces, con eso lo que te queremos decir es que el gobierno federal lo vio como prioritario. En el tema, este año pues no hay recursos para eso. Bueno, pues lo que nosotros queremos y estimamos es la necesidad que tendríamos de terminar este proyecto para dejar un legado muy fortalecido en el patrimonio. El palacio ahí estaba, pero estaba descuidado, no tenía el mantenimiento y causaba cierto riesgo tenerlo así. Entonces, pues yo creo que el gobernador entiende la necesidad y hace esta propuesta. Como regla general en cualquier proyecto, hablando de cualquier crédito, se plantea que no te endeudes, también hasta en el ámbito personal me refiero, que no te endeudes por un plazo mayor pues a la vida útil de lo que estás invirtiendo, ¿no? Es decir, si un carro pues tiene una vida útil de 10 años, pues no vas a sacar un crédito a 20 años, ¿no? Por eso un poco los plazos que se suelen dar en los créditos para la compra de distintos tipos de bienes. Me parece que en primera instancia, pues los tres proyectos que se están planteando sí son proyectos de largo plazo. Sin embargo, pues podría también financiarse de otra manera. ¿Por qué optar por el financiamiento a través de un crédito de largo plazo para estos proyectos?
Bueno, creo que lo resumes perfectamente bien. Una inversión de largo plazo es lo que se puede financiar a largo plazo. Yo creo que estos mecanismos financieros que nosotros estamos proponiendo es eso, una inversión de largo plazo es lo que hacemos todos los mexicanos. Tenemos una oferta a 24 meses sin intereses, compramos nuestra televisión, disfrutamos nuestra televisión los 24 meses y la tenemos desde el primer día. Podríamos esperarnos los 24 meses juntando el dinero y tener la televisión en el mes 24. Pero yo creo que nosotros lo que estamos haciendo en este mecanismo es eso. Es una inversión de largo plazo, es la necesidad que tenemos a largo plazo. Bueno, lo estamos planteando al Congreso que nos autoricen pedir este crédito para poder tener desde un principio esta inversión. Se han hecho inversiones que también tienen un sentido de largo plazo. Recuerdo, por ejemplo, al arranque de este gobierno estatal, y lo platicamos mucho a través de estos micrófonos. Recordará, secretario, la adquisición del predio de La Campana, y eso no se hizo con un crédito de largo plazo. Lo pongo como contexto nada más para decir, ¿hay otras alternativas? ¿Habría otras alternativas? Teóricamente las hay, pues, pero ¿por qué optar por la vía de largo plazo? Bueno, a ver, yo creo que tendríamos que contextualizar lo que estamos viviendo hoy. Lo que estamos viviendo hoy en este tema de la pandemia, en el sector salud, todo mundo lo conocemos, todo mundo lo vivimos, todo mundo lo sentimos, pero lo que estamos viviendo hoy en el freno de la economía es algo realmente importante. Entonces, pensar en que este año y el próximo serán años con excedentes de recursos, serán años de vacas gordas, vamos a ponerlo así, no sería muy responsable de nosotros. Realmente va a ser año complicado, tenemos un frenón en la economía, tenemos una disminución en la parte de los ingresos. Entonces yo creo que el análisis de parte del gobierno del estado y del gobernador Ignacio Peralta es ese. O sea, no hay ahorita la posibilidad de plantear un mecanismo que le dé viabilidad con ingresos excedentes de los presupuestos. Y bueno, hay dos escenarios, o pasa o no pasa, ¿no? Esta iniciativa que han planteado al Congreso del Estado, hay mucha tensión política al respecto. Te tocó presenciarla por horas del día viernes hasta la madrugada del día sábado. Primero, pensando en lo que es el interés del gobierno del estado, que pase esta autorización. Si pasa esta autorización, ¿qué tan comprometido queda las finanzas públicas estatales? ¿Cómo sería la evaluación en caso de aprobarse estos 722 millones de pesos, que con comisiones sumarían 750? ¿Cómo quedaría en los indicadores que nos permiten comparar la deuda pública del nivel subnacional? ¿Cómo quedaría Colima? Hay distintas comparativas, ¿no? Per cápita, por participaciones federales, respecto al PIB estatal. ¿Cómo quedaría? Bueno, yo creo que hay que recordarle a todos los colimenses que la reglamentación que nosotros tenemos para pedir un largo plazo es la reglamentación que tienen todos los colimenses para no pedir más de un total, vamos a decirlo así, de nuestros ingresos de libre disposición tenemos la posibilidad de llegar hasta un 15% de nuestros ingresos de libre disposición para poder pedir crédito de largo plazo. Entonces, ¿hasta qué porcentaje, perdón, me lo pudieron repetir? 15%. Entonces, nosotros no podemos tener más que eso, y el análisis que nosotros tenemos es que no vamos a comprometer los ingresos inmediatamente. Por eso tenemos la necesidad de ir a un largo plazo, por eso tenemos la necesidad de tener mayor cantidad de plazo para poder pagar esto. Entonces, yo creo que
tanto en el ingreso per cápita, tanto en el PIB estatal y tanto en la cantidad total que podamos solicitar de crédito a largo plazo, no se verán comprometidas las finanzas, salvo la necesidad de pagar durante estos años estos proyectos que también van a estar vigentes por muchos años para todos los colimenses. De los ingresos de libre disposición, ¿cuánto se debe ahorita en largo plazo y a cuánto pasaría ese? Lo hemos dicho muy claro nosotros, hemos pedido, lo hemos externado muchas veces. El gobernador Ignacio Peralta solamente ha solicitado un endeudamiento de 410 millones de pesos y se deben al día de hoy 2.700 millones de pesos totales, pero de la administración nosotros tenemos 410 millones de pesos que hemos incrementado, pero obviamente nosotros hemos estado haciendo las amortizaciones en todos y cada uno de estos años. Pero en cuanto al porcentaje de recursos de libre disposición que representan estos 2.700 millones de pesos. No te tengo el dato exacto, pero te lo puedo conseguir. Estamos en el límite, en el rango, y obviamente este rango nos da la posibilidad de poderlo solicitar. No es algo que lo decidamos nosotros, Miguel Ángel, es algo que nos autoriza la propia Secretaría de Hacienda para registrarnos el crédito. Es algo que analizan las calificadoras y algo que analiza la propia Secretaría de Hacienda para decir que sí podemos tener un rango de endeudamiento o una cantidad de endeudamiento. ¿Estás convencido que no pone en riesgo las finanzas públicas estatales este empréstito? Yo estoy convencido que no. ¿Qué pasa si no lo autorizan, secretario? Bueno, pues si no lo autoriza tendremos que hacer todos los ajustes necesarios. Yo creo que en el tema de seguridad y en el tema de salud no podríamos dejar de hacer inversiones. Nosotros hemos hecho ya algunas inversiones en el sector salud y la verdad es que creo que necesitamos más inversión. Entonces, pues tenemos que hacer los ajustes, todos los ajustes necesarios, ajustes quizás no muy fáciles, pero bueno, esperamos que los diputados lo analicen, lo razonen y que podamos tener una aprobación de ellos para no tener que analizar otro tipo de mecanismos que sean más complicados para nosotros. ¿Otro tipo de mecanismos te refieres a recortes en la plantilla laboral y demás? No, yo me refiero a todo tipo de mecanismos, Miguel Ángel. Necesitamos analizar hasta dónde podríamos llegar si no tenemos una autorización de este endeudamiento. No digo que es un mecanismo como tal, pero sí necesitamos analizar cualquier otra opción. Creo yo que en el análisis lo mejor para nosotros es esta autorización, porque insisto, una inversión de largo plazo se debe de pagar a largo plazo y eso creo yo que queda claro la necesidad. ¿No se le quita espacio a la siguiente administración para tomar decisiones en materia de finanzas públicas? Bueno, cada quien en las administraciones tiene que ir tomando las decisiones en el momento. Lo que sí creo que pues le adelantas. Cuando haces una inversión de largo plazo, esa inversión de largo plazo le queda a los colimenses y les queda a las siguientes administraciones. Cada quien debe ir tomando decisiones en el momento mismo de que las debe de tomar. Quizás me vas a decir que no te toca a ti la parte de negociación política con el Congreso del Estado, lo dirás por respetar a tus colegas de gabinete, pero bueno, la verdad es que algo a veces te toca de las negociaciones políticas para que avancen los temas que tienen relación con tu secretaría. ¿Cómo has visto? ¿Te da esperanza de que puedan avalarlo en el Congreso del Estado, dado lo que sucedió en la comisión, o después de el aval en la comisión terminas más preocupado? Bueno, pues yo soy optimista. Nosotros estuvimos en el Congreso el viernes porque me citaron a mí como secretario de Planeación y Finanzas y me invitan a llevar a las personas que yo determine que sean las indicadas para poder explicar cualquier duda que se tuviera en esta solicitud que nosotros hicimos. Invité a mis compañeros tanto de cultura, de seguridad, de salud, y bueno, estuvimos ahí, escuchamos lo que ellos, los planteamientos que tenían. Lamentablemente no se pudo que nos escucharan
los planteamientos que nosotros teníamos y la explicación. Pero bueno, pues ahí tuvimos un tiempo para tratar de explicar, no se dio la oportunidad, y yo lo que digo es, bueno, pues ya vimos lo que pasó en el Congreso, y creo que yo soy optimista. Yo soy optimista y no debo de pensar en que se está haciendo el análisis, lo van a hacer los diputados, lo van a revisar los diputados. Hemos platicado con todas las fracciones, hemos explicado a todas las fracciones y esperemos que tomen una decisión importante. El coordinador de la fracción con más diputados en el Congreso del Estado se ha manifestado en contra, pero supongo que parte de tu esperanza o de tu optimismo tiene que ver con que un par de diputados en esa misma grupo parlamentario pues ya se manifestaron con su voto a favor de la iniciativa, ¿no? Bueno, Miguel Ángel, yo insisto, yo he trabajado muchísimo en la iniciativa, muchísimo en la explicación, muchísimo en los datos. La parte política está ahorita de parte del Congreso, y el Congreso en el análisis tendrá que definir si le da la aprobación a esta solicitud o no. La verdad es que nosotros lo hemos hecho desde hace tiempo, hemos explicado, insisto, a todos los grupos parlamentarios, hemos explicado a los empresarios, a la gente del campo, a la gente de las asociaciones. Nosotros siempre hemos sido muy transparentes, hemos abierto la solicitud y para qué la queremos, y creo que eso pues nos da la tranquilidad de que se está haciendo el análisis y que podríamos tener un tema favorable. ¿Te quedaste con ganas de decirle algo a los diputados, algo que no hayas expresado ya en esta entrevista? Bueno, no, la verdad es que ellos hicieron algunos cuestionamientos ahí, no nos dieron oportunidad de contestarlos, son temas técnicos. Nosotros lo que hemos hecho es eso, ser transparentes, y no solamente a mí, a la propia Secretaría de Cultura o la propia Secretaría de Salud, pues le han hecho esos cuestionamientos que explicaremos o que tenemos tranquilidad para poderlos explicar, y que pues nos hubiera gustado hacerlo. Pero bueno, como digo, nosotros estamos a la disposición, y en este tema tenemos que ser muy claros y muy transparentes. Dos cuestiones técnicas. La suma de los tres proyectos da 722 millones de pesos. La iniciativa plantea hasta 750. ¿Nos podrías explicar ese diferencial? ¿Para qué se destinaría o cómo se explica? Sí, claro, y qué bueno que lo dices tú, hasta 750. Lo que queda claro ahí es que se invertirán 500 millones de pesos en el tema de seguridad, 176 millones de pesos en el tema de salud y 46 millones de pesos en el tema de la segunda etapa de Palacio de Gobierno. Esos 722 millones de pesos son lo que nosotros estamos garantizando que vamos a hacer con la solicitud de este endeudamiento. ¿Y por qué decimos hasta 750? Ahí tenemos una cantidad de diferencial. Lo que pasa normalmente es que los bancos, cuando nos hacen las ofertas de financiamiento, no solicitan fondos de reserva que no se quedarán en el gobierno del Estado, sino se quedan en un fideicomiso para garantizar el pago de ese crédito. Como a todos nos pasa, es una reserva, es una garantía ahí en el fondo, en el fideicomiso. Este dinerito que queda ahí se usa al final del crédito para pagar las últimas mensualidades del crédito. Entonces, por eso nosotros ponemos hasta 750. Si tenemos una oferta de algún banco donde no nos pida un fondo de reserva, pues no lo pediremos. Si tenemos un banco que nos hace una oferta y no la necesita, está muy bien y no lo vamos a pedir. Pero si tenemos una oferta donde el banco nos pida un fondo de reserva y eso significa que nos va a cobrar menor tasa de interés, pues eso nos ayuda bastante. Entonces, normalmente los bancos, inclusive los bancos de inversión del gobierno federal, solicitan un fondo de reserva y ese fondo de reserva lo constituimos con el mismo recurso. Entonces, es decir, calculas que lo máximo que te podrían pedir de fondo de reserva serían 28 millones de pesos para prestarte 722. Exactamente. Y no es necesario si no lo piden, ¿verdad?
Otro de los temas técnicos que salió en esta discusión, acalorada discusión, diría yo, que se dio en la Comisión de Hacienda, no recuerdo si fue planteado por la diputada Ana Karen o por la diputada Blanca Livier, pero lo que planteaban es sobre lo que ya se tiene adeudado en cuanto a equipamiento del C5. En términos de normativa, no hay ninguna preocupación de cómo pudieran ver los órganos fiscalizadores el que se realice en una inversión productiva que una parte ya se debe. No, lo importante de esto es esa transparencia. Nosotros hemos dicho, nosotros teníamos un contrato de 800 y tantos millones de pesos para seguridad para el C5 y no vamos a poder pagarlo, y entonces la empresa tampoco nos ha cumplido. Nosotros traemos incumplimiento en el pago y ellos tienen incumplimiento en la entrega de muchos equipos. No hemos terminado. Entonces nosotros con esa transparencia lo decimos y no tenemos un problema en la normatividad porque estamos pagando una inversión que se va a instalar la inversión faltante que se va a instalar. Bien, a toro pasado, viendo hacia atrás, ¿no crees que tal vez debieron haber solicitado la parte del C5 desde que se firmó el contrato, dado pues las dificultades financieras que después ya se tuvieron? Bueno, yo creo que hasta el mejor economista no hubiera analizado el COVID-19 en un término tan complicado como está ahorita. Yo creo que no tenemos un análisis real de lo que va a pasar con la economía mundial. Creo que es la primera vez, Miguel Ángel, donde se frena la economía artificialmente, donde guardamos a todos los ciudadanos en sus casas y eso hace que la economía se venga abajo, ¿no? Ya es claro lo que nos está pasando aquí en todo el mundo. Entonces, bueno, en el análisis inicial era lo importante, poder salir adelante con los esfuerzos que estábamos haciendo. Pero solamente decirte una cosa, Miguel Ángel, nosotros dejamos de cobrar impuestos. Recordemos que el Congreso nos autoriza dejar de cobrar impuestos a una gran cantidad de colimenses o de empresarios en el impuesto sobre nómina, y eso le va haciendo un hueco a la economía estatal también. También hemos dejado y hemos pasado a diferentes meses el tema de los hologramas. Eso también nos ha disminuido los ingresos. Entonces, yo creo que lo que está pasando es que la economía se está haciendo más chiquita, no estamos teniendo recursos, pero sí estamos teniendo necesidades, tanto en salud, tanto en el tema de inversión pública cultural y en la parte de seguridad. Secretario, ya por último, ¿te parece que de alguna manera se sataniza el tema de la deuda? Bueno, yo creo que sí. También te debo decir que es difícil tratar de explicarlo así tan sencillo como yo lo he platicado en el tema de la televisión, ¿no? Pero bueno, pues es parte de lo que nos toca, es tratar de explicarlo, es tratar de analizarlo, y lo hacen todos los gobiernos, lo hacen todas las empresas y lo hacen todos los mexicanos. Yo creo que eso es parte de lo que tenemos que explicar, decir, transparentar y ver, que la gente vea las inversiones. Pues al final queda en manos de los diputados. ¿Algo que no te haya preguntado que quisieras agregar, secretario? No, Miguel Ángel, muchas gracias. Felicidades por volver nuevamente a la radio. Te agradezco a ti tu tiempo y la información que has compartido con nuestro auditorio. Muy buen día y seguimos al pendiente de lo que suceda con esta iniciativa, secretario. Gracias, buen día. El secretario Saludos. Carlos Noriega García, secretario de Planeación y Finanzas. Hacemos una pausa y continuamos. Saludo a través de la línea telefónica de este programa a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel. Ministra, muy buen día, gracias por tomarnos la llamada, te saludamos desde Colima. Muy buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarlos a usted y a su auditorio. Hace 10 días publicabas en el periódico El Universal un texto de opinión sobre este lamentabilísimo caso que titulabas Una pérdida para el Poder Judicial de la Federación, una pérdida para México, en el que, bueno, dices que este doble homicidio lastima a una de las instituciones fundamentales del Estado mexicano, pero sobre todo agravia a la sociedad entera. Para la gente que pueda no entender por qué tiene una importancia
especial este caso y que se haga justicia en el mismo. ¿Nos pudieras explicar tu idea? Claro, por supuesto, Miguel Ángel. Mire, efectivamente los jueces, magistrados, ministros, tenemos una función en donde nos corresponde aplicar la ley. Y aplicar la ley no importa quiénes sean las partes. Hacerlo con justicia y hacerlo estrictamente apegado a la legalidad. Efectivamente fue una pérdida para el Poder Judicial Federal porque se trataba de un juez de carrera, un juez que se había trascendido gracias a su esfuerzo, a su dedicación dentro de su actividad. Entonces, los jueces, magistrados, ministros, nos legitimamos a través de nuestras resoluciones, que son los que brindan los cimientos al sistema jurídico mexicano. Entonces, imagínense nada más si como consecuencia de hacer su trabajo, como consecuencia de hacer correctamente las cosas, atentaron, lo privaron de la vida a él y a su esposa, pues nos parece que estamos en una situación muy difícil, muy complicada, muy delicada para el Poder Judicial Federal, que se den este tipo de hechos que son lamentables, este tipo de atentados atroces en contra de la democracia y del Estado de Derecho. Y eso pues a nosotros definitivamente sí nos tiene muy consternados, muy lastimados. Y como ya lo ha señalado el presidente de la Suprema Corte, el ministro Arturo Saldívar, que es importantísimo dar con los responsables de este lamentable hecho, de este hecho que le privó la vida al juez, y tienen que dar con todas las personas que le privaron la vida, tanto los autores intelectuales como los autores materiales. Entonces, qué bueno que ha habido avances en las investigaciones, qué bueno que no se haga a un lado la resolución de este juicio, de este asunto, y se investigue hasta sus últimas consecuencias para que se haga justicia al juez y en contra de las personas que le privaron la vida. Eso es como nos sentimos nosotros en el Poder Judicial Federal, y bueno, definitivamente fue algo que impactó en todas las esferas, porque quieren limitar la función del Estado. Estas personas quieren limitar que se hagan las cosas como deben hacerse, y que si estos deben estar en la cárcel, pues tienen que estar en la cárcel, y eso fue lo que hizo el juez, mantener y actuar correctamente de acuerdo a su función, y por desempeñar su función fue privado de la vida. Nos parece muy lamentable, Miguel. Ministra, si hubiera impunidad en este caso, o si por la razón que fuera no se alcanzara la justicia, supongo que eso enviaría una señal muy preocupante a los impartidores de justicia en nuestro país. Esa es parte de la preocupación, ¿no? Claro, sería muy lamentable, porque ¿con qué seguridad van a desempeñar ellos su función? Sobre todo aquellos jueces penales y magistrados penales que están desempeñando funciones muy delicadas, porque tienen que ver temas de delincuencia organizada. Entonces, ¿con qué garantías? Si no existen garantías para los juzgadores, no se puede desempeñar la función en un Estado democrático de derecho. Y eso creo que no puede ser. Nosotros ni siquiera lo tenemos contemplado, de que no se pueda llegar a dar con los responsables. Se debe dar con los responsables, porque es una de las garantías que nosotros como juzgadores debemos tener, por lo menos que se pueda dar con los responsables de los que le privaron la vida al juez. Esto definitivamente no se da en nuestra mentalidad y en nuestro esquema de que no puedan dar con los responsables. Tienen que dar con ellos. Ministra, esa es buscarse quiénes fueron. Esa es una parte, ¿no? Que se haga justicia en este caso, que se castigue a los responsables. Pero pensando en que esto no vuelva a suceder, que supongo que es el objetivo de quienes tienen en sus facultades decisiones importantes que afectan a todo el Poder Judicial de la Federación, será un objetivo que esto no vuelva a suceder. En términos prácticos, ¿qué hacer para proteger a los jueces que tienen que tomar decisiones complejas, que están tratando con criminales que pues no tienen el menor empacho en privarle de la vida a alguien? Mire, en el Consejo de la Judicatura Federal se están haciendo análisis y estudios de cada uno de los jueces y magistrados que están desempeñando estas funciones,
para ponerles la seguridad que corresponda con relación a escoltas, autos blindados, chalecos antibalas, armamento, todo lo que tiene que proteger al juez y darle esta garantía. Porque uno de los requisitos indispensables de cualquier juzgador es la independencia. La independencia es la esencia en el Poder Judicial Federal. Entonces, si un juez lo pretende limitar o limitar su independencia a través de amenazas o a través de este tipo de situaciones que se llegan a dar, pues entonces minan justamente lo esencial del juez, que es la independencia para poder resolver en libertad los asuntos que ellos están viendo. Entonces, lo que nosotros sí estamos viendo es que socavar esa independencia, incidir en la justicia, que estamos nosotros obligados de impartir, eso no podemos permitirlo y no puede darse. Para que esta independencia pueda ser, es donde se protege a los jueces. Desde el Consejo de la Judicatura se están haciendo, y justamente a raíz de este homicidio pues se está poniendo mayor énfasis en la protección a los jueces y magistrados que tienen que ver temas con delincuencia organizada. Pero esto no queda ahí. En el caso concretamente del juez Uriel, pues definitivamente esto tiene que llegar a investigarse, a sancionarse y a meter a la cárcel a los responsables materiales e intelectuales de este doble homicidio de él y de su esposa. Una atrocidad terrible que justamente no tan solo a la sociedad de Colima, sino a toda la sociedad en general, sí lo estremeció esta situación que se dio hace casi ya un mes. Ministra, si te entendí bien, entonces se está evaluando si amerita algún cambio los protocolos que se siguen para determinar cuándo, en qué momento y por qué vía se le otorga seguridad a un juez. Efectivamente, el juez normalmente el juzgador solicita la protección. Se analiza cuáles son los casos que está resolviendo, cuáles son los que ha resuelto, cuáles son los que tiene pendientes, y en función de eso después se elabora un dictamen perfectamente motivado y fundado, señalando si requiere la escolta y si requiere estas medidas de protección y cuáles son las razones por las cuales las requiere, y se le proporcionan inmediatamente sin ningún costo actualmente ya, sin ningún costo para el juez o para el magistrado que vaya a tener esta protección. Dices actualmente. Entonces, ya, en el pasado no era así. En el pasado tenían algunas normas donde al parecer parte de los gastos, como es la gasolina, lo pagaban los jueces. Actualmente ya no va a ser así, para que no tenga el juez que erogar absolutamente nada. ¿A raíz de este asesinato es el cambio? A raíz de este asesinato se están revisando nuevamente los protocolos y se está revisando nuevamente la normatividad para que queden perfectamente protegidos todos los jueces y magistrados que tienen que ver temas penales, temas de delincuencia organizada, temas que pueden poner en peligro su vida o su independencia como juzgador. Ha habido mucha discusión pública respecto al tema de la seguridad para los jueces y en específico del juez asesinado, de por qué no tenía seguridad, en qué momento se le retiró. Algo que considere, ministra, que se deba aclarar a la opinión pública sobre por qué el juez Uriel Villegas Ortiz no contaba con escolta, con seguridad, para proteger su vida. Sí, el juez envió un oficio donde solicitaba que se le retirara la escolta porque consideraba que de acuerdo a las funciones que ya estaba desempeñando no era necesario traer la escolta. Se hizo un análisis, se hizo un dictamen, se determinó que el juez sí requería de la escolta por los asuntos que había llevado y los que estaba llevando, y el juez solicitó nuevamente en una segunda ocasión que se le retirara la escolta, a pesar de que el dictamen señalaba lo contrario, un dictamen que él conocía y señalaba lo contrario, pero él a pesar de ello solicitó que se le retirara la escolta. Entonces, bueno, pues nosotros sabemos que el traer la escolta a veces puede generar cierta incomodidad, inclusive en su vida personal del propio funcionario, pero cuando es esencial en la función que desempeña, pues debe traerla, aun cuando esto le pueda generar alguna incomodidad o alguna molestia. En el caso del juez se le había solicitado que se le retirara, en 2 ocasiones lo solicitó y fue por eso que
él puso a disposición de las oficinas administrativas a la escolta y los vehículos que traía blindados, porque consideraba que su actuación había sido una actuación sin duda alguna imparcial, una actuación de excelencia, una actuación no temía correcta. Por su vida, pues. No temía por su vida, porque no había hecho ni se había comprometido en ningún sentido con ningún grupo delincuencial. Entonces él sentía que no necesitaba esta escolta. No sé si tenga ese nivel de detalle, ministra, pero ¿esto cuándo sucedió? Es decir, ¿cuándo se le retiró? Esto fue durante el mes de febrero. No tengo la fecha exacta, pero fue en el mes de febrero. Es decir, prácticamente desde que empezó a chambear acá en Colima, porque desde que tuvo su cambio de adscripción, efectivamente. Es cuando se dio todo este tipo de comunicaciones entre el juez y el Consejo de la Judicatura, que es el área administrativa que le corresponde ver estos temas. ¿Y qué más? Además de esto, que tendrá un impacto, supongo, presupuestario y de protocolos, de procesos para la solicitud y aprobación de escoltas o de seguridad para los jueces, ¿qué más hacer para garantizar la independencia y que se resistan las presiones? Porque hemos visto otros casos que nos hacen entender que la dinámica a la que son sometidos pues es plata o plomo, ¿no? Si pensamos en lo que sucedió con el delincuente, el presunto delincuente a quien la Fiscalía General de la República le imputa una participación importante en el tema de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues fue del dominio público, ¿no? Lo que sucedió en ese juzgado, bueno, lo que presuntamente sucedió, y nos hablaría de estas presiones del crimen organizado, ¿no? Que ofrecen dinero o si no, amenazan la vida. Mire, en el caso que usted me comenta, yo sí es importante señalar que nosotros tenemos principios fundamentales como son la excelencia, la objetividad, la imparcialidad, el profesionalismo, la independencia. Cuando alguno de estos principios se ve vulnerado, ya sea por causas externas o internas de alguno de los integrantes del propio juzgado, pues existe un área de investigación en el Consejo de la Judicatura Federal, y en el caso concreto ya entró el área de investigación a analizar exactamente a toda la gente que trabaja en el juzgado, a revisar cada uno de los expedientes y analizar qué es lo que está sucediendo en ese juzgado, y ya se abrió la investigación. Ya lo ha comentado el presidente de la Corte, que se han iniciado las investigaciones correspondientes para determinar si hubo alguna mala actuación que haya vulnerado los principios con los que se debe conducir el personal del Poder Judicial Federal, inmediatamente se actúe. Una de las grandes logros que ha habido en esta administración del Poder Judicial Federal ha sido el combate a la corrupción. Y ahí se han sancionado muchos jueces federales y magistrados que anteriormente no se había sancionado por diferentes razones. Por razones ya sea de orden administrativo, por razones relacionadas con los expedientes, por acoso laboral, por acoso sexual, en fin, por diferentes actuaciones se ha sancionado a integrantes del Poder Judicial Federal. Ha sido implacable el Consejo de la Judicatura en ese sentido. Si se advierte que hubo una mala actuación, por mínima que esta sea, de algún miembro o integrante del Poder Judicial en el asunto que esté en investigación, este último que usted acaba de señalar, definitivamente se va a sancionar duramente a estos funcionarios que hayan participado en actos de corrupción. Eso sí no se puede permitir. La corrupción no es permisible en ninguno de los tres poderes del Estado mexicano, y mucho menos en el Poder Judicial Federal, que es a quien le toca la aplicación de la ley. En términos prácticos, para poder garantizar la independencia, entonces facilitar el que puedan contar con seguridad. ¿Y algún otro cambio, ministra, que estén pensando? Sí, hay una capacitación permanente a los juzgadores de todo el país. Hay una actualización permanente en función de los criterios, en función de lo que se está haciendo en la Corte con relación a todos los temas que tienen que ver con los jueces de acuerdo a su materia y magistrados. Hay un acercamiento permanente para ver cuáles son las necesidades de todos los juzgados del país y adicionalmente a ello, evidentemente, la protección
de los juzgadores que por los asuntos que llevan requieren de este tipo de escolta. Se hace de manera oficiosa por parte del Consejo o a petición del juzgador. El análisis y el estudio sí requiere escolta. Y entonces se le pone la escolta y el número de elementos que se necesiten dependiendo de los traslados y dependiendo dónde vive, en dónde lleva su función de trabajo. 6, 8 escoltas, los que vaya a determinar el Consejo, de acuerdo a las condiciones en las que se encuentra el juzgador. Pero no se han escatimado recursos en ello. Eso es importante señalarlo. No ha habido una aplicación en el tema de la seguridad a juzgadores que tienen que ver estos asuntos. No ha habido escatimación en recursos. Se ha hecho de acuerdo a las normas y de acuerdo a los asuntos que ellos desempeñan. Ministra, ya por último, en el Poder Judicial de la Federación, en específico en la Suprema Corte, ¿hay alguna preocupación específica sobre la situación de seguridad en el estado de Colima? Pues mire, creo yo que hay una preocupación en todo el país. Se han dado lamentables acontecimientos que han hecho ver que no tan solo los juzgadores en todo el país, sino los ciudadanos se encuentran en un estado muy difícil de seguridad, no tan solo en Colima, sino en muchos estados del país. Vemos nosotros crímenes y recientemente, la semana pasada, crímenes atroces en algunos otros estados, y nos parece que eso está generando una gran inestabilidad que sí es importante que se atienda y se atienda por todas las instituciones que tienen que ver con el tema de seguridad, incluyendo el propio Poder Judicial Federal en lo que respecta de acuerdo a sus competencias. Pero en ningún otro estado se ha asesinado un juez federal en lo que va de este gobierno. Pues fíjese que de acuerdo a lo que tenemos noticia, la última ocasión que yo recuerdo que hayan atentado y hayan privado la vida a un juez fue en el Estado de México ya hace algunos años, quizá 4 o 6 años en el Estado de México, pero fue un asunto que investigó y era un asunto de carácter personal. Parece ser que la esposa y alguien más habían planeado este asunto, pero no recuerdo yo algún otro donde se haya asesinado un juez federal, o por lo menos no en los últimos años. En ningún otro estado de la República. Ministra, ni en Colima, ni ningún otro. En Colima ha sido el que fue en el mes pasado, ¿no? Ministra, ya por último y agradeciéndole su tiempo, ¿algún mensaje que añadir sobre la persona, sobre Uriel Villegas Ortiz, este juez que fue asesinado, y su esposa, que dejan pues a dos pequeñas de 3 y 7 años de edad, con una familia incompleta? ¿Algo que decir sobre la persona? Pues mire, no tuve el gusto de conocer al juez Uriel Villegas. Sin embargo, lo que sí le puedo comentar en base al expediente que tuve, el currículum que leí en días anteriores, fue siempre un juez de excelencia, un juez dedicado a su función, un juez con una vida correcta, impecable en su vida personal, en su vida profesional, hasta donde llegaron estos victimarios no conformes con privarlo de la vida a él, también tomaron la de su esposa, y en presencia efectivamente de 2 pequeñitas que se encuentran ahora ya a cargo, parece ser, de la hermana de ella, de la esposa. Un hecho que como he comentado, pues debe ser investigado y sancionado, pero para nosotros fue una gran pérdida porque era un juez, como tenemos la mayoría de los jueces federales, de excelencia, jueces impecables, jueces honorables, jueces con una gran trayectoria, jueces de excelencia. Entonces, para el Poder Judicial Federal, pues sí, lamentamos mucho lo que sucedió con esto que pasó con el juez Uriel Villegas, y que efectivamente no había pasado en ningún estado ni en los últimos años.
Ministra, le agradezco muchísimo su tiempo y la información compartida con nuestro auditorio. Gracias y muy buen día. Estoy a sus órdenes. Gracias, Miguel. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza, que hace este planteamiento sobre la gravedad de lo sucedido, por esto la exigencia de que no haya impunidad, que se vaya a las últimas consecuencias, y relata que se están revisando los protocolos para facilitar la seguridad, las escoltas para los jueces federales que toquen temas sensibles relacionados con delincuencia organizada. La Marina va con tu estilo. Cervecería de Colima. Nos gusta mucho ser de aquí. Y Kiosco, celebremos lo nuestro. Presentaron